Buenos días, iglesia. Bienvenidos a todos que están acá apoyando a través de Facebook Live. Me llamo Pablo Vidal y estamos con ustedes desde The Prayer House Church, acá en Toronto, Canadá. En anticipación para diciembre, la época navideña, yo quería hablarles de una historia que, personalmente, que no creo que les he enseñado esto antes, entonces va a ser algo interesante. Primero, vamos a ir al final del Antiguo Testamento, Malaquías, capítulo 4. Como les digo, debería ser un poco fácil de encontrar porque les estoy diciendo, vamos a leer la última parte del Antiguo Testamento. Justamente en la mayoría de sus Biblias van a ver algo así, ¿ya ven? Donde termina el Antiguo Testamento y tienes una página que te dice dónde empieza el Nuevo. Entonces esto va a ser fácil de encontrar. Para darles un poco de contexto, Malaquías no es un libro que leemos tan seguido en las iglesias. También no es un libro muy grande, solo tiene 4 capítulos. Pero lo que vamos a ver acá es el cumplimiento de una profecía. Y vamos a ver realmente el mensaje de hoy, como les digo, en anticipación para la época navideña. Todavía no hemos llegado, pero estamos acercándonos poco a poco. Vamos a ver un aspecto del carácter de Dios. ¿Se acuerdan de que Dios, incluso hay una canción muy popular, si ustedes se han criado en la iglesia hispana, seguro han escuchado esa canción de Marcos Witt que se llama Dios de Pactos? Es una canción muy popular, yo lo he escuchado de niño, me encanta, creo que es del 2003, si no me equivoco, yo lo he escuchado de niño. Pero eso es cierto, y casi todo el Antiguo Testamento es la historia de Dios haciendo pactos, haciendo promesas a su pueblo, al pueblo de Israel. La primera profecía en toda la Biblia viene en Génesis capítulo 3, aunque no lo crean, justo después de que Adán y Eva pecan y la maldición del pecado entró al mundo y la muerte a través de eso. La primera profecía en toda la Biblia es ni siquiera Dios hablando a un hombre, es Dios hablando a la serpiente, que es Satanás, como nos dice Apocalipsis, diciéndole de que su fin ha de venir. O sea, le está diciendo de que a pesar de que la maldición del pecado y la muerte ha entrado al mundo, alguien va a venir, él lo llama, o sea, la semilla de la mujer, de Eva, va a venir y literalmente le dice, te va a aplastar la cabeza. De ahí Dios hace pactos con gente como Noé, por ejemplo, luego con Abraham. Y se acuerdan de que para Abraham eso fue una prueba de fe porque Abraham y Sara eran muy ancianos, no tenían hijos. Incluso trataron de hacer trampa, por decir, porque Sara dijo, bueno, yo soy muy anciana para tener hijos, pero yo tengo una sierva que es más jovencita, se llama Agar. Bueno, mira, si ella se casó con Abraham también, Abraham puede tener un hijo a través de ella y igual se cumple la profecía. En queriendo ayudar a Dios con su promesa, eso fue mostrar un faltamiento de fe. De que pensamos, bueno, hay que ayudarle a Dios para que se cumpla su promesa. Y al final, mira, igual la promesa de Dios sobre Abraham era de que iba a bendecir a todos sus descendientes. Los descendientes de Ismael, que era ese hijo de Abraham y Agar, es el padre de todo lo que ahora son los árabes. O sea, la mayoría, no todos, pero la mayoría de los musulmanes son descendientes de Ismael. Y son un pueblo bendecido, porque Dios cumplió su promesa. Todos tus descendientes van a ser benditos por ti. Pero, a pesar de que Ismael fue bendecido y sus descendientes, eso no era el hijo de la promesa. Eventualmente Dios hizo un milagro de que esta pareja anciana tuvieron su propio hijo. Abraham y Sara tuvieron a Isaac. Y Jesús vino a través de la línea, o sea, fue descendiente de Isaac, no de Ismael o de otro hijo. Y vamos a ver incluso un paralelo acá en Lucas capítulo 1. Vamos a ir, todavía no vamos, pero en un rato vamos a ver un paralelo entre Abraham y Sara y otra pareja. Pero primero les quería leer Malaquías capítulo 4. Esto, mira, les voy a leer, estos son las últimas palabras del Antiguo Testamento. Voy a empezar desde el versículo 4. El título que yo tengo acá en mi Biblia es El Gran Día del Señor. Entonces, nuevamente, esto es anticipación por algo. Dice, acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le di en Horeb para todo Israel. Esta es la promesa. El 5 dice, yo les envío, les enviaré al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos
y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y con eso, mira, eso son las, como les digo, ahí termina el Antiguo Testamento. E históricamente, desde este punto, muchos historiadores dicen de que hubo entre 300 y 400 años de lo que llamaban los años de silencio. O sea, hasta que murió Malaquías y hasta que empieza el Nuevo Testamento, para nosotros es una paginita, haces así, ¿no? Esa fue 400 años de silencio. Y en ese tiempo la gente decía, ¿dónde está Dios? Muchos esperaban un Mesías. Durante ese tiempo hubo la conquista de Alejandro Magno, hubo una guerra entre los judíos y los griegos, llamado, el líder de esa guerra fue un hombre llamado Judas Macabeo. Seguro que algunos de ustedes han escuchado de eso. Todo eso es historia. Pero a pesar de eso, y Dios hizo un milagro, por si acaso. Dios hizo estos judíos que es el patrón de siempre. En papel, los israelitas deberían perder, porque son menos, no están tan bien armados, pero Dios siempre hace que ellos ganen sus guerras, ¿no? Pero no hubo profeta en esa época. Dios no habló directamente a su pueblo durante esa época. Por eso fue llamado los años de silencio. Ahora sí podemos volver al libro de San Lucas. Y les voy a leer, esto es el capítulo 1, o sea, cómo empieza. Lucas más o menos, dice muchos historiadores que fue escrito más o menos entre el año 55 y 60 después de Cristo. Entonces, ya existían algunos evangelios. Por ejemplo, el evangelio de San Marcos. Muchos historiadores dicen de que eso hubiera sido escrito más o menos en el año 50, más o menos. Mateo también más o menos durante esa época, un poco después. Y por eso Lucas empieza en el versículo 1 diciendo, por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. También a mí se me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que han sido enseñadas. Yo sé que muchos de ustedes han estado tomando el discipulado con mi mamá los días jueves, incluso creo que más al inicio de este año hicieron Lucas, ¿no? Y les enseñaron esta parte que Lucas era el único autor del Antiguo Testamento que no era judío. Él era un griego, su nacionalidad era griego, pero él se hizo amigo del apóstol Pablo en el libro de los Hechos. Y fue a través de Pablo que él conoció a Cristo y después lo conoció porque él era médico, pero también, o sea, su hobby, por decir. ¿Qué sería hobby? ¿Pasatiempo? Pasatiempo. Su pasatiempo, o sea, cuando no estaba atendiendo a un paciente, por ejemplo, él era un historiador. Era muy estudioso, un hombre muy educado y él tenía un estatus social muy alto. Por eso él era amigo incluso de un gobernador. Este gobernador se llamaba Teófilo. Sabemos de que era gobernador por cómo le hablan, dice su excelencia. Así como alguien dice su majestad, eso es para un rey. En español también dicen tu honor, like your honor, para un juez. Honrado. ¿Honrado? No. ¿Cómo dicen para un juez? Porque en inglés decimos your honor. O sea, dependiendo la manera como saludas a una persona, eso indica su título, pues, su estatus, pues. Entonces sabemos de que Lucas era un hombre muy educado, siendo médico, obviamente, y él era amigo incluso de un gobernador griego. Entonces por eso él quiso dar no solamente escribir un evangelio, pero con más detalles posible. Por eso les dije de que Lucas es mi favorito, porque es el libro con más detalles. Esto es la página de Wikipedia de Jesús, antes de que existiera Wikipedia, obviamente. Entonces, por eso, Lucas es el único que empieza la historia no con el nacimiento de Jesús. Empieza primero con, como decimos en inglés, un backstory. O sea, las profecías decían de que iba a haber un Mesías, pero muchos se habían olvidado de que también había profecía de Malaquías. Entonces Dios dijo, antes de que venga el día del Señor, yo les voy a enviar el profeta Elías nuevamente. Ahora, eso tiene un doble cumplimiento, les estoy enseñando esto. O sea, el espíritu de Elías
Es el espíritu que prepara el camino por alguien más. ¿Se acuerdan de cuando estaba enseñando sobre Eliseo? Que por mucho tiempo yo también tenía la percepción de que Eliseo era solo el acompañante, el amiguito. En inglés tenemos sidekick, o sea, tienes el superhéroe y tienes su amiguito que va a decir, el Batman y el Robin, básicamente, ¿no? Entonces yo asumía por mucho tiempo de que Eliseo era el Robin y Elías era el Batman, básicamente, ¿no? Pero al leer su historia otra vez me di cuenta, no. El propósito de esa relación, Elías estaba preparando el camino para Eliseo. Porque se dan cuenta que él recibió la doble unción de Elías y hizo la cantidad de milagros que hizo Elías. Por eso, mira, me da mucha pena que no han hecho una película sobre Eliseo todavía, pero si lo hacen va a ser increíble lo que Dios hizo a través de él. Pero el punto de todo esto es de que muchos habían olvidado de que había una profecía de que iba a haber alguien que iba a preparar el camino por el Mesías. En Isaías, capítulo 60, si no me equivoco, hay una profecía que dice, voz que clama en el desierto, prepara el camino del Señor. Entonces, hay un paralelo ahí. Entonces, Lucas dice, antes de que yo les hable sobre Jesús, les voy a mostrar que se cumplió primero esa primera profecía. Acá tengo el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Ahora esto es el 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. O sea, está diciendo desde ahí, estos son descendientes de Aarón. Esto era una familia sacerdotal. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Entonces, solo con esa frase, Lucas está dando un paralelo entre esta pareja, Zacarías y Elizabeth, con Abraham y Sara. O sea, justos, gente que aman al Señor, se han dedicado al Señor, pero están ya avanzados en edad y no pueden tener hijos. Pero aconteció, esto es el 8, aconteció que mientras que Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, o sea, los sacerdotes tomaban turnos sirviendo en el templo, entonces él estaba ahí. Y no sé cuántos de ustedes habrán visto quizás fotos o en una película han visto cómo era el lugar santo del tabernáculo. Para los que no han visto, básicamente hubo el velo que separaba los dos cuartos, el lugar santo y el lugar santísimo. Y nadie podía entrar al lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, y eso solo una vez al año. Entonces había una cortina, y frente a la cortina hubiera habido un altar llamado el altar de incienso. O sea, Zacarías hubiera estado parado así, mirando hacia la cortina. Y era costumbre. Ya tocaba su turno, ofrecía incienso y él hacía ciertas oraciones ante Dios, ante la presencia de Dios. Así adoraban en esa época. Entonces, mientras que él está haciendo eso, dice acá conforme el tema, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Toda la multitud del pueblo esperaba afuera, ¿saben? ¿Sí? Por eso se llamaba un lugar santo. No quien sea podía entrar. Estaban ahí afuera orando a la hora de la ofrenda de incienso. 11. Y se le apareció a Zacarías un ángel del Señor de pie a la derecha del altar de incienso. Como les digo, en la imagen, Zacarías estaba parado acá, mirando hacia acá, ofreciendo incienso, haciendo sus oraciones, y al lado derecho del altar aparece el ángel Gabriel y se asusta. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz a un hijo, y lo llamarás Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres
a los hijos. ¿Suena eso familiar? Ujú. Acabamos de leer esto. Y como les digo, esto fue 400 años después de Malaquías, entonces Zacarías hubiera conocido, oh, esa frase, eso es de... Eso fue, él se hubiera acordado, esa es literalmente la última frase del Tanaj, de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Y a los descendientes, a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. O sea, le está diciendo desde ya, no solamente Dios va a hacer un milagro para ti y para tu esposa, tener un hijo, que has estado orando por mucho tiempo, pero la razón por la cual Dios te va a dar este hijo es porque Él es el cumplimiento de esa profecía. Y ahora tú esperarías de que un hombre que es sacerdote, que es llamado acá, llamado un hombre justo, que ama al Señor, su esposa también, ambos son descendientes de Aarón, es un hogar sacerdotal, que incluso ellos hubieran conocido el Antiguo Testamento mucho mejor que nosotros. Tú esperarías de que ellos más que todos tendrían fe, la fe de Abraham, por ejemplo. ¿Se acuerdan de que cuando Dios le habló a Abraham y le dijo que iba a tener un hijo, Abraham sí lo creó? Sara fue que dudó al inicio, pero después ella también tuvo fe. Pero Zacarías tiene una reacción muy fuera de lugar. Dice, entonces Zacarías dijo al ángel, ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. O sea, acá son solo palabras, no vemos el tono de voz, o sea, la actitud que hubiera tenido Zacarías, pero por la manera como va a reaccionar el ángel, es muy como, ¿y cómo voy a saber eso? O sea, ¿es posible realmente que Dios va a hacer algo así? Es el equivalente de, por ejemplo, nosotros que vivimos acá en Canadá, nosotros conocemos el frío de Canadá. Ustedes han experimentado el menos 20, menos 30, ¿no? Y van a casa, van a Colombia, a Perú, a México, donde sea, y le dices a la gente que jamás han experimentado un invierno así tan fuerte, y les dices, oh, hace mucho frío, la nieve te alcanza hasta la rodilla, ni siquiera puedes manejar, y ni siquiera puedes sentir la cara. Los que viven acá en Canadá saben exactamente de lo que estoy hablando. Pero imagínense alguien allá en su familia que nunca han salido de su país, dice, ¿puede ser cierto eso? El ángel le respondió, yo soy Gabriel y estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. O sea, le está diciendo, ¿sabes con quién estás hablando? La pregunta que le está dando Zacarías es, ¿cómo va a ser esto posible? ¿Es posible que Dios realmente puede cumplir esta promesa? Y el ángel le dice, puede imaginar cómo le cambia el rostro al ángel y le dice, oye, ¿sabes con quién estás hablando? Yo conozco a Dios mucho mejor que tú. Mucho mejor que la mayoría de personas lo van a conocer. O sea, yo conozco a mi Dios. Pero lo que le estaba diciendo con su respuesta es, yo conozco quién es Dios. Incluso le estaba diciendo en un sentido, mira, tú también lo deberías saber. Tú tienes el Tanaj, tú tienes lo que la mayoría de la Biblia. ¿Acaso Dios alguna vez no cumplió su palabra? ¿Hubo alguna vez en todo el Antiguo Testamento donde Dios hizo una promesa y no lo cumplió? En inglés, you know who I am, o sea, se ofendió el ángel. Porque ¿cómo te atreves siendo un sacerdote de Dios? ¿Cómo puedes dudar la fidelidad de Dios? Entonces le dices, ¿sabes qué? Porque hay poder en las palabras, ¿no? Así el ángel sigue diciendo, así que te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo. Decían, oye, ya debería haber salido. Puede ser que haya entrado al lugar santo y se fue. ¿Qué pasó? Pero cuando finalmente salió, no podía hablarles. Y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo, lo cual, ¿se acuerdan? Dios no se había revelado en 400 años. Entonces todos se quedaron. ¡Oh! Él les hablaba por señas y permanecía mudo. Cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa y después de esos días, Elizabeth, su mujer, concibió y se recluyó por 5 meses, diciendo, así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres.
Elizabeth tuvo mucho más fe que Zacarías y ni siquiera estuvo ahí para ver el ángel. Increíble, ¿no? Entonces el mensaje que les estoy dando a ustedes, como les digo, esto es en anticipación para la época navideña. ¿Qué actitud tenemos nosotros con Dios? Les acabo de decir de que todo el Antiguo Testamento es básicamente una colección de testimonios, si se ponen a pensar. O sea, la razón por la cual el pueblo, después de ver las señales y milagros, todo lo que Dios hizo, decían, ¿sabes qué? Esto no se puede quedar como un secreto familiar y nada así. Tomaron el tiempo. Les voy a mostrar acá mi Biblia, por ejemplo. Mira qué tan grande. Tus Biblias también van a ser algo muy parecido. Mira todo esto que se escribió. O sea, hubo algo que motivó a la gente para que digan, ¿sabes qué? Creo que vale la pena escribir todas las cosas que Dios hizo para nosotros. Porque esto muestra el carácter de Dios. Dios no cambia, pero a veces nosotros tenemos la tendencia de tener una falta de fe, aún así como Zacarías, a pesar. Acuérdense, la reacción correcta de Zacarías debería haber sido, siendo sacerdote, un siervo de Dios que conocía esto mucho mejor que yo incluso, hubiera dicho, wow, mira, Dios finalmente, después de cientos de años, nos está hablando otra vez. Esto es una señal de que nuevamente su espíritu va a empezar a mover en esta tierra. O sea, si Dios ha dicho desde el inicio de que va a venir el Mesías, y también ha dicho de que va a haber alguien que va a venir para preparar el camino para el Mesías, este va a ser mi hijo. ¡Qué privilegio! Ser padres del cumplimiento de una profecía. El que iba a preparar los corazones del pueblo de Dios para recibir al Mesías y para que sea el inicio del fin de la maldición del pecado y la muerte. Pero en vez de esa actitud de agradecimiento con Dios, fe en su promesa, poder anunciar incluso a todo el mundo, imagínate, él hubiera salido de ese templo y les dice, oigan todos, mira lo que me acaba de suceder, mira lo que Dios hizo. Pero no, salió del templo, tuve que aprender signos al toque, y ni siquiera yo sé signos, ni me dije nada. Y seguro que todo tenía que escribir, porque no existía WhatsApp en esa época. Entonces el texto de esa época era pluma y papel. ¿Cómo habrá sido esa relación entre Elizabeth y Zacarías en esa época, no? Donde no puede hablar. Oye, está bien si saco el auto. Gracias. El camión. Sí, el camión es algo que eso hubiera sido el auto. Pero el punto es, mira, un hombre así, que conoce la Biblia mejor que nosotros, que sirve al Señor, que pasa sus días ahí en la presencia de Dios, él incluso dudó. No tuvo la fe e incluso casi le reprende a este ángel diciendo, ¿cómo puedo saber yo de que realmente estás diciendo la verdad? Mira, tú puedes ser el hombre más espiritual, conocer más la Biblia, incluso pasar más tiempo con Dios, pero eso no significa que pares de ser un ser humano. El ser humano somos una raíz caída. Hasta el día de hoy seguimos en un mundo que está contaminado con esa maldición del pecado y la muerte. La razón por la cual tenemos esperanza es porque confiamos en las promesas de Dios. Que ya vino el Mesías. Y ese Mesías vino a este mundo. Y no sé si ustedes han dado cuenta. Cuando Jesús finalmente viene a este mundo, empieza su ministerio a los 30 años. En esos 3 años y medio, desde que se bautizó por el mismo Juan el Bautista, hasta que ascendió al cielo después de su muerte y resurrección, él mostraba cómo es el reino de Dios. Él mostraba aspectos chiquitos, como en inglés hints, o sea, pistas, de cómo va a ser el reino de Dios. O sea, si en este mundo hay aflicciones, Jesús traía libertad. En un mundo donde hay enfermedades, Jesús traía sanidad. En un mundo donde hay muerte, Jesús resucitaba muertos y Él mismo resucitó entre los muertos para dar vida eterna. ¿No? Entonces, hasta el día de hoy, muchos de nosotros, aunque no lo creamos, nosotros a veces tenemos el mismo comportamiento, la misma actitud que Zacarías. Yo incluso he tenido esa actitud. Bueno, yo sé que Dios habló tal cosa, que Jesús prometió tal cosa, pero yo no lo he visto todavía.
O sea, yo no he visto a Dios obrando en mi vida al mismo nivel que otra persona que ha compartido un testimonio. Y solo por la misericordia de Dios que nosotros no caemos bajo la misma maldición que Zacarías. Yo merezco estar mudo por muchas dudas que he tenido con Dios. Pero Dios es compaciente, piadoso y misericordioso. Amén. Entonces incluso vamos a cerrar con orar por las personas. Y esto es algo que esto también habló a mí, no como Zacarías que no pudo hablar. En donde he dicho, ¿cuántas veces yo he tenido esa misma actitud de Zacarías, pero Dios ha sido misericordioso conmigo y paciente conmigo? Cuando yo he tenido falta de fe, aún así Dios me ha usado. Aún así su Espíritu ha seguido obrando en mi vida. Aún así Dios me ha protegido. Ese es el Dios al quien servimos. El carácter de Dios, sí, es que cumple promesas, pero cuando nosotros no somos fieles, cuando nosotros no confiamos en sus promesas, Él sigue siendo fiel y sigue siendo paciente. Porque cuando nosotros entendamos quién es Dios, su carácter, eso no solamente hace que nuestra relación con Él cambie para lo bueno, pero eso también sirve como testimonio. Así como Elizabeth, lo último que dice ahí Elizabeth es: mira lo que Dios ha hecho. El punto de todo eso es el testimonio para un mundo que todavía no cree, para decirles: esto es el Dios a quien yo sirvo. Un Dios que hace promesas, hace milagros, y Él, miras, hay muchas promesas de Dios que hasta ahora no se han cumplido todavía, pero creo que Dios tiene un buen récord. ¿No dirán ustedes? Entonces con eso podemos tener la confianza y podemos gozarnos con la anticipación de todo lo que hay de venir. Entonces vamos a orar, y antes de que oremos por estas almas tan preciosas ante Dios, vamos a decir: Dios, ten piedad, ten misericordia de nosotros acá en este cuarto, pero también todos los que están viendo esto a través de Facebook Live. Para los que no conozcan, todos los que no conocen a Cristo, este es el momento que pueden tomar ese paso de fe, rendirte ante Dios, para que ustedes también puedan tener su testimonio de: mira lo que el Señor hizo en mi vida, que Él me libró a través del Mesías. Él me libró de esa maldición del pecado y la muerte. Y para nosotros que ya hemos recibido al Señor, decimos: Señor, perdóname por mi falta de fe, por todas las veces que yo he dudado no solamente tus promesas, pero tu carácter. ¿Quién es este Dios?, hemos dicho en nuestra mente. Los ángeles dicen: yo conozco a este Dios. Él es un Dios de pactos. Él es un Dios que cuando Él dice que Él va a hacer algo, lo hace. Entonces venimos ante ti, Señor, con un corazón de arrepentimiento. Decimos: ten piedad de nosotros, límpianos, perdónanos de toda maldad, de toda iniquidad. Límpianos, Señor, y danos un nuevo corazón que te puede conocer mucho mejor. Yo confieso con mi boca de que Jesucristo es el Señor, de que Él murió en esa cruz por mis pecados y al tercer día resucitó de entre los muertos, y hasta el día de hoy su Espíritu Santo sigue dando vida eterna a todos aquellos que ponen su fe en Él. Espíritu Santo, en este momento ponemos delante de ti a José Luis de la Cruz, María Amado, María Onetti García, Amanda Hernández y Federico Cruz. No queremos tener la misma actitud que Zacarías. Vamos a poner todas estas almas tan preciosas ante tu presencia, o como ese altar que estaba delante de la cortina, diciendo: Señor, ten piedad. Decimos eso no rogándole a Dios, sino con confianza. Estamos delante del trono de gracia y decimos: Señor, todas estas personas lo ponemos en tus manos. Todas sus necesidades, enfermedades, aflicciones, lo que sea que tengan, Señor, que presentar delante de ti, Señor, lo ponemos ante tu altar y lo ponemos en tus manos, porque tenemos confianza en quién eres tú. Tú eres un Dios misericordioso, bondadoso, y tu reino está aquí, Señor. El Mesías ya vino, y Él viene para establecer su reino acá en esta tierra, donde ya no va a haber más enfermedad, aflicción y muerte. Pero hasta el día de hoy, Señor, podemos tener pistas
aspectos chiquitos, como algo para darnos esa anticipación de lo que hay de venir. Gracias, Señor, por tu palabra, por las almas que han asistido el día de hoy, y ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, a convencernos de pecado, de muerte, de incredulidad, para que nosotros podamos, así como Elizabeth, ser un testimonio para todo el mundo de quién es nuestro Dios. Les bendigo a todos ustedes también, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.